En la fértil tierra de Honduras, donde la agricultura es una piedra angular de su economía y cultura, encontramos un pilar fundamental: las empresas asociativas campesinas. En este video exploraremos los estatutos que rigen estas organizaciones y su importancia en el ámbito agrario. Los estatutos de las empresas asociativas campesinas en Honduras son el conjunto de normas y reglas que definen su estructura, funcionamiento y propósitos. Estos documentos legales son la base sobre la cual se establecen las responsabilidades, derechos y obligaciones de los agricultores que conforman estas organizaciones. Acompáñenos en este video para descubrir cómo los estatutos de las empresas asociativas campesinas en Honduras son clave para la organización, el crecimiento y el éxito de los agricultores. Vamos a continuar hablándoles de lo que son los estatutos de las empresas asociativas campesinas. En disposiciones generales tenemos que estas empresas asociativas, a que se refiere la ley de reforma agraria, serán regidas por este estatuto, ¿verdad? Y que para todos los efectos de ley de la reforma agraria, estos estatutos está constituida por personas beneficiarias de la reforma, de acuerdo a aportes, trabajo en común, industria, servicios y otros bienes. Es de interés público. La constitución legal de empresas asociativas queda absolutamente prohibido a todas las personas asociativas, campesinos, realizar actividades pues de política de carácter prioritario o de naturaleza religiosa, eh, sin menoscabo de los derechos políticos ni de la libertad de conciencia. Quiere decir esto que lo que no podemos es, como miembro de las empresas, formar parte de la política, pero sí ejercer nuestro derecho como sufragio, no ser parte religiosa, pero sí la libertad de conciencia. Quiere decir eso que tenemos libre albedrío, o sea, libre de escoger qué religión queremos pertenecer. Eh, las empresas campesinas que constituyan de acuerdo con los requisitos en el estatus, podrán importar libre todos sus productos, gravámenes, maquinarias, equipos, eh, franquicias. eh, bueno, en este último caso, pues la franquicia se considera previo dictamen favorable, favorable del Instituto Nacional Agrario, y de ese mismo corresponderá al Instituto Nacional Agrario llevar a cabo, por medio de pues, su dependencia correspondiente, eh, la más estricta vigilancia sobre las empresas asociativas campesinas, con exclusividad o con el propósito de estas funciones eh, ajustadas a las peticiones de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo instituto, ¿verdad?, vigilará, como dice la ley, para que se maneje o se mantenga lo que es la licencia de la ley, o para que se respete lo que la ley mande, ¿verdad? Siempre para salvaguardar nuestros derechos como empresarios campesinos. Y así mismo, pues, hablamos un poco de los principios de fines de las empresas asociativas. Las empresas asociativas campesinas, pues, estarán integradas positivamente por personas beneficiarias de la reforma agraria. En consecuencia absoluta, pues, es prohibido que figure como socio de la misma sujetos de derechos que no reúnan el requisito básico. Eh, Todos los socios de la empresa asociativa, sin exclusividad alguna, tienen derecho a participar en la dirección de manejo de aquello, de conformidad con lo establecido en el presente estatuto. Que les diría, si todo socio tiene derecho al manejo de la empresa, o sea, siempre dedicado, pues se pongan de acuerdo, y que
llene requisitos para que la empresa tenga un buen funcionamiento. La participación de los socios de beneficios se producirá mediante remuneración periodística que compense el trabajo individual, o mediante el derecho a percibir por parte excedente o utilidades los bienes y créditos y demás activos de las empresas. Se procederá a estas sobre lo mismo para existir, y pues las empresas asociativas campesinas estarán organizadas con programas para que se sostenga su capacidad, o para capacitación de cada uno de sus socios. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas campesinas, pues aparte de que tienen que ser organizadas, tienen que pues regirse por programas que cada uno de los socios pueda pues tener su propia capacitación o sostenibilidad, tanto en aspectos relacionados con la educación formal como la formación profesional. Tales programas pues deberán ser integrales y se orientarán a garantizar un consciente democrático de participación de todos los socios en la dirección de su manejo, en la empresa para mejor productividad. Pues que siga toda mi participación. Buenas tardes, abogado, compañeros, un placer pues poderles saludar en esta ocasión, dando continuidad a lo que son los artículos que nos mencionó nuestro compañero, artículo de lo que son el estatuto de las empresas asociativas de campesinos. Dando continuidad con el artículo 11, nos dice que las actividades de las empresas asociativas se desarrollarán en el territorio nacional, pero podrán proyectarse hacia el exterior siempre que sea necesario. Entonces nos quiere decir que estas empresas asociativas pues serán ámbito nacional, ámbito exterior, internacional, por así decirlo. O alguna de las actividades que estas empresas asociativas tendrán como objetivo será lo que es la producción, también la comercialización y distribución de lo que son los bienes básicos de consumo familiar. En este caso, producción que sabemos que sería arroz, frijol, maíz, etc. También algo prioritario sería como las prestaciones de servicios, estas ya sean individuales o conjuntos de sus miembros. Artículo 12 dice que las empresas asociativas de campesinos, además de las actividades generales que le corresponde desarrollar de acuerdo con la ley de reforma agraria y el presente estatuto, se organizarán para alcanzar uno o más de los siguientes fines. Uno de estos fines pues sería explotar lo que es en forma directa y eficiente según los criterios establecidos de la presente ley de reforma agraria, o uno de los predios rústicos adjudicados por el Instituto Nacional Agrario. También almacenar, clasificar lo que es clasificar, envasar, transportar y vender en el mercado nacional o en el extranjero los productos agrícolas. Dando continuidad, artículo 13, a ninguna empresa asociativa le será permitido establecer con empresas mercantiles las combinaciones o acuerdos que hagan participar a estas directa o indirectamente en el capital o en los beneficios que se deriven en sus actividades. Como otro ejemplo, pues podemos mencionar que queda absolutamente prohibido a todas las empresas, lo que son asociativas,
de campesinos, lo que son realizar actividades políticas que sean de carácter partidario o también de su naturaleza religiosa, sin menoscabo de los derechos políticos ni de la libertad de conciencia, de cultos, de reunión o de expresión, que éstas correspondan pues lo que es a cada uno de los asociados en particular. Artículo 14 nos dice que las empresas asociativas concertarán entre ellas combinaciones o acuerdos encaminados a disminuir sus costos, a hacer un mejor aprovechamiento de su maquinaria, equipo, insumos y demás bienes de que dispongan, establecer y servicios comunes. Entonces, en este punto, lo que tendrán a lo siguiente, pues serán la comercialización de los productos y servicios de que brindan estas empresas asociativas, empresas que sean, digamos, por así decir, afiliadas. También gestionar lo que son créditos que cubran lo que son las necesidades de las empresas asociativas de transformación. Artículo 15 nos dice que las empresas asociativas como adjudicatorias prioritarias de las tierras destinadas a la reforma agraria tendrán derecho a ser eficaz y oportunamente apoyadas o auxiliadas por todas las dependencias u organismos centralizados. Hablemos de las clasificaciones de las empresas asociativas. Artículo 16. Las empresas asociativas de campesinos se clasificarán en este caso, empresas asociativas de campesinos de producción, y también tenemos lo que son las empresas asociativas de campesinos de transformación y servicios. También, o sea, que en este caso pues es una forma asociativa de producción de primer grado, que está pues conformada por un mínimo de 5 socios. Origen pues se encuentra en los programas de lo que es la reforma agraria. Artículo 17. Empresas asociativas de campesinos de producción es toda aquella que se constituye de acuerdo con lo prescrito en el artículo 12. Entonces, esto nos refiere a lo que es el artículo 12, que como anteriormente mencioné, pues que las empresas asociativas pues de campesinos que se constituyan de acuerdo con los prescritos en este estatuto, pues podrán importar libres de gravamen, la maquinaria, equipos e insumos. Las empresas asociativas y campesinos de producción se organizarán y operarán de acuerdo con las disposiciones contenidas en este instrumento, salvo lo establecido en el artículo 11. Que entonces se organizarán. Estas empresas pues se organizarán y operarán de acuerdo con lo antes dispuesto en lo que es nuestro artículo 11. Gracias. Continuando con el foro, pues podremos decir que toda empresa asociativa de campesinos necesita para constituirse un número no inferior a 5 beneficiarios, y los miembros que formen parte de esta empresa no podrán ser socios de otra u otra, sino en la forma y en los casos previstos en este estatuto. Ahora bien, ¿cómo se van a constituir? Mediante un documento privado, por iniciativa propia de los beneficiarios o como consecuencia de la promoción que realice el Instituto Nacional Agrario. Deberán constituirse en asamblea general, en la que elegirán una junta directiva provisional y se levantará un acta constituida de la empresa asociativa. Ahora bien, la junta directiva provisional estará formada por un presidente, por un vicepresidente, por un secretario, por un tesorero y un fiscal, los cuales tendrán como responsabilidad o gestionar o convocar a sesiones a la Asamblea General y presidirlas. También cumplir las resoluciones que adopte la Asamblea General, que estén encaminadas a facilitar la constitución y funcionamiento de la empresa asociativa, como también gestionar la personalidad jurídica de la empresa asociativa, gestionarla ante el Instituto Nacional Agrario, la adjudicación del predio o predios que sean necesarios para que la empresa asociativa alcance sus fines. También gestionar la prestación de asistencia técnica
para elaborar un plan de explotación inicial, solicitar ante un Banco Nacional de Fomento con sede en el plan de explotación inicial el crédito necesario para llevarlo a la práctica, informar de sus actividades a la Asamblea General y en su oportunidad al Consejo de Administración en Propiedad. También es importante, como parte del proceso, el acta constitutiva de una empresa asociativa, la cual le dará legalidad. Después de la personalidad jurídica, que es el documento legal que convierte al grupo campesino como una empresa asociativa, los cuales le dan la oportunidad de contar con ciertos beneficios como los créditos por parte del Estado, cajas rurales, bancos comunales y algunos proyectos. Autorizada el acta constitutiva de una empresa asociativa de campesinos como trámite previo a su inscripción en el registro a que se refiere el artículo número 16 de la reforma agraria, deberán ser sometidas a dictámenes del Instituto Nacional Agrario que indicará si la empresa y sus socios reúnen los requisitos establecidos en la Ley de Reforma Agraria y en el presente estatus para existir como tales, y deberán remitirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la correspondiente solicitud. La solicitud deberá ser formulada en papel simple. Dicha solicitud deberá contener la designación precisa de la autoridad a quien se dirige, la denominación, el domicilio y demás generales de la empresa solicitante, las indicaciones concretas de lo que se pide, apartado postal, lugar y fecha de la sociedad. Ya realizada esta solicitud, se deberá presentarse con carta poder debidamente otorgada a favor del mandatario o representante. Deberá contraer 2 copias certificadas por el secretario de la Junta Directiva Provisional del acta constituida de la empresa asociativa. Ya recibida la solicitud por la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario, esta dispondrá del término máximo fijado en el artículo número 26 anterior para examinar el acta de constitución de la empresa asociativa, revisar la documentación acompañada, formular a los interesados las observaciones pertinentes y emitir en definitiva el dictamen correspondiente. Como podemos observar que son varios las etapas o los pasos que se deben de realizar para constituir una empresa asociativa de campesinos, esto para legalizar y poder generar mayores procesos para el beneficio de los campesinos como tal. Por eso es importante cumplir con todos estos términos y en ese sentido poder ir avanzando en los temas de aprovechamiento de los campesinos de las tierras. Esta ha sido mi participación. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las reformas que se hagan en el acta de constitución de una empresa asociativa. Deberán inscribirse primeramente en el registro de las empresas asociativas de campesinos, para lo cual se seguirá el procedimiento que ya he establecido en el presente capítulo. Ninguna reforma tendrá validez ni producirá ningún efecto mientras no se haya hecho las anotaciones del caso en el mencionado registro y en el respectivo expediente, o si se ha adoptado por menos de 2/3 partes de los socios. Los socios de las empresas asociativas. Las empresas asociativas de campesinos estarán integradas exclusivamente por las personas que reúnen con los requisitos ya establecidos. No podrán ser socios de las empresas asociativas de campesinos los beneficiarios de las reformas agrarias que
no se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles, que hayan estado expuestas de otra empresa asociativa de campesinos o una cooperativa de campesinos, a menos que fueren rehabilitados de acuerdo con los estatutos de la empresa, que estén incapacitados ya sea física o mentalmente para que puedan ellos ejercer su trabajo, el Instituto Nacional Agrario les haya revocado por cualquier causa legal la adjudicación que le hubiere hecho, estén inhabilitados conforme la ley de reforma agraria o el presente estatuto. Algunos de los derechos de los socios de una empresa asociativa de campesinos son participar con voz y voto en las asambleas generales, elegir y ser electo para integrar los órganos de la empresa y las comisiones de los comités o grupos de trabajo que ellas organicen. Los contemplados en el artículo número 8 de este estatuto, examinar por si la contabilidad de los libros, los actos y en general de los documentos de la empresa estén en regla, y recibir periódicamente información de cómo va marchando las empresas. Participar de igualdad de oportunidades con todos los demás socios de la empresa, que no tiene que haber ninguna diferencia en ellos. Disfrutar de los servicios de salud, jardines de infancia, salas, cunas, recreaciones y culturas que la empresa organice. Cuando ellos ya no quieran formar parte de la iglesia, se pueden retirar de la empresa, ellos se pueden retirar ya voluntariamente. Los demás que resulten de la ley de la reforma agraria, las obligaciones que tienen los socios de esta asociación sería aportar a la empresa su trabajo personal de forma directa y responsable y vivir en el mismo predio de que ellas que se encuentre, ¿verdad?, cerca o próximo de la empresa. Contribuir a la óptima marcha de la empresa, cumplir y velar porque se cumplan las disposiciones que ya están en la ley, asistir a las asambleas, aceptar los cargos para los que ellos fueron electos o designados, velar por la conservación e incremento de los bienes de la empresa, cumplir estrictamente con los horarios y capacitarse teniendo en cuenta de las necesidades que tiene la empresa. Las prohibiciones que tienen los socios serían realizar actos contrarios a los fines de la empresa, dedicarse por cuenta propia o ajena de las mismas, pertenecer a dos o más empresas, contravenir o facilitar la convención de los prescritos, ceder sus derechos, actuar por medio de representantes en las sesiones y contribuir reemplazantes asalariados para su trabajo y negar su concurso oportuno cuando la empresa lo requiera. La calidad de un socio debe ser por suscripción de acta constitutiva, por admisión aprobada por la junta directiva, por incorporación en el caso previo. El Instituto Nacional Agrario podrá impugnar la calidad del socio de una empresa asociativa que se haya reconocido a una persona si no reúne los requisitos establecidos. La calidad de un socio de una empresa asociativa se pierde por el retiro voluntario, la expulsión, la incapacidad física o mental que le inhabilite poder ejercer su trabajo, ya sea por la muerte o por la disolución y liquidación ya de la empresa. La producción de los eventos prescritos en los primeros 4 incisos no disolverá la empresa. Los socios que deseen renunciar o retirarse voluntariamente de la empresa lo pueden hacer mediante un escrito con 30 días de anticipación. Eso se presenta a la junta directiva. A la hora de hacer la liquidación, las remuneraciones de su trabajo se estuviesen pendientes, se realizará el debido pago, los créditos que tuviese contra la empresa, las partes de los excedentes o utilidades que le correspondan, los demás que resulten de los reglamentos ya internos de la empresa. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la junta directiva podrá diferir la aceptación de la renuncia cuando el renunciante sea deudor o codeudor de la empresa asociativa con un monto que supere el total de sus derechos o cuando no le permita la situación económica y financiera que ella esté pasando, ¿verdad? Podrá asimismo, cuando las circunstancias no lo hagan aconsejable, convenir con el renunciante los plazos para que él pueda hacer el pago de sus derechos. Abogado, compañeros, bueno, yo le voy a continuar. Bueno, artículo 44. Bueno, ningún socio
de una asociación campesina puede ser lo que es expulsado de este sin el debido proceso ante la Asamblea General, la cual será garante de las pruebas que den fe de este hecho. Caso contrario, será considerado arbitrario. Artículo 45. Este artículo contempla la expulsión de aquellos socios que con su proceder deliberado y reincidente o que hayan incurrido en los delitos penales afectando lo que son las buenas costumbres, práctica y el desempeño de lo que es la asociación, mancillando con esto lo que es la reputación y el de los demás miembros de esta. Eh, bueno, artículo 46. Este artículo establece la posibilidad de lo que es una apelación contra la expulsión de la asociación. Una vez que la expulsión del miembro haya sido resuelta por la asamblea, éste puede interponer lo que es un recurso de apelación ante la jefatura de la oficina agraria dentro de los siguientes 6 días hábiles a la resolución de la asamblea general de la asociación. De no ser así, se toma por aceptada la decisión. Artículo 47. Bien, este artículo hace referencia a lo que es el proceso que sigue la jefatura de la oficina agraria en el proceso de apelación mediante el recurso interpuesto por el miembro que ha sido expulsado de la asociación, mediante el cual la jefatura determinará, legitimará o estimará la decisión de la Asamblea General de la Asociación en base a las pruebas suministradas en el expediente. Bien, artículo 48. Bueno, este artículo ampara al socio en el caso que éste haya sido expulsado de dicha asociación arbitrariamente, el cual le faculta para recibir una cantidad como remuneración en compensación. Y lo que es el artículo 49 este establece que si la expulsión del socio es efectiva y en el debido proceso ha sido resuelta, la junta directiva de la asociación deberá realizar a este la liquidación de lo que por ley le corresponde al socio que haya sido expulsado. Y el artículo 50, pues este artículo pauta lo que es la liquidación de los derechos a los miembros de la asociación, conforme las razones en base a las cuales éste deje de pertenecer a la misma, conforme lo indican lo que son los artículos 41, 42 y 43 de esta ley. Artículo 51. Conforme a este artículo se establece lo que es la disposición de aquellos socios que han perdido esta posición en la asociación, pero que la Asamblea General deberá hacerlo mediante el debido proceso, según lo establecen pues los estatutos de esta ley y que cumplan los requisitos exigidos por la misma. El siguiente artículo establece cómo se conforma el capital de la asociación, pautando cuáles son aquellas partes que serán constituyentes de esta. El artículo 53 establece lo que es el valor de las jornadas de trabajo al año que serán consideradas en valor de remuneración que se estima como aportación de trabajo personal de los socios, como parte de lo que es la integración del haber social de la institución. El siguiente artículo pues contempla los bienes o créditos valores en efectivo que han de integrar el patrimonio de la asociación, los cuales deberán tener un valor pues económico representando en moneda nacional, exceptuando los que este artículo pues establece. Y el siguiente artículo, artículo 55, contempla que los bienes y el efectivo que haya sido aportado por los socios para la constitución patrimonial de la asociación, pues estos deberán contener conforme pues su valor real en el acta constitutiva de esta, y cuya valoración alterada en perjuicio de la asociación tendrá pues responsabilidad deduciva sobre aquellos que la realizan y correspondan por su reposición
del total de lo que es la alteración. Bien, pues lo dejo con mi siguiente. Buenas tardes, abogado y compañeros. Continuando con el tema del grupo número 2, que están con el capítulo número 7 del régimen económico. El artículo número 56 nos dice que se podrán aportarse a una empresa asociativa los predios que el Instituto Nacional Agrario haya adjudicado a los beneficiarios de la reforma agraria. O sea que las exportaciones se deberán declaradas por medio de un acuerdo de expropiación que invitará al director del Instituto Nacional Agrícola. Y el artículo número 57 nos habla de que el aportante de crédito responderá ante la empresa de terceros por la existencia de validez y exhibirá la de aquellos a la fecha de aportación. Nos dice que el aportante de crédito es el responsable tanto como de validar todo la empresa, o sea que él es el que valida todo lo que se va a hacer dentro de una empresa. Él es el que da la última palabra y se hace si él se lleva a cabo todo si él lo aprueba. El artículo número 58 nos dice que los socios deberán realizar las aportaciones en la época y forma estipulada en el acta de constitución de la empresa asociativa. O sea que los socios, si se les pide para tal fecha una cantidad para mejora, para poder hacer una cantidad de dinero para poder hacer mejoras de la empresa, en esa fecha tiene que cumplirse para poder realizar bien las cosas dentro de la empresa y así la empresa pueda llevar a ir mejorando cada día y no vaya a volver atrás. Y el artículo número 59 nos dice que los socios que efectúan aportaciones cuyo valor exceda de las que les corresponde hacer, unos estarán obligados a continuar aportando, sino después de la ocurrencia de lo que hayan pagado. O sea que los socios no pueden pagar de más y menos de la cantidad estipulada que se les da, que tienen que pagar. Tienen que respetar la cantidad que se da conforme a lo que ellos tienen que dar. Y el artículo número 60 nos dice que no producirán ningún efecto las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las ganancias. O sea que todos los socios tienen que tener las mismas ganancias por igual, porque todos son socios de la misma empresa. Y este artículo no deja que eso pase, que se le violente lo que le toca a cada socio. Este artículo lo apoya. Artículo número 62 nos dice que la repartición de utilidades nunca podrá exceder del porcentaje establecido en el artículo 63. O sea que a cada socio se le da de ganancia dependiendo del tipo, la suma de acciones que tengan. Entre menos tengan, menos de ganancia tienen, y entre más tengan, pues más ganancia obtendrán. Esto se le da dependiendo del tipo, la cantidad de acciones que tenga. Eso mismo va a ganar más el socio, porque no todos los socios tienen el mismo porcentaje de acciones. Artículo número 63 nos dice que las empresas asociativas de compensaciones anualmente se reparten utilidades en el 10% para formar el capital de reserva hasta acumular el equivalente de la cuarta parte del haber social cuarentena. Y el artículo número 64 nos dice que el capital de reserva deberá ser reconstituido en la forma prevista en el artículo anterior cuando disminuya por cualquier motivo. Y nos vamos al capítulo número 8, que se trata de los órganos de la empresa. O sea que aquí nos dice cuáles son los órganos que conforman una junta directiva dentro de la empresa. Como ya sabemos, en toda empresa se conforma de una junta directiva, los cuales está compuesto de los siguientes órganos, que son la Asamblea General, la Junta Directiva, el Secretario General, el Consejo de Vigilancia y Disciplina y los comités o comisiones que cree la Asamblea General.
De todos estos órganos está compuesta una asamblea de una